¿Qué tal el bíceps, eh? Lo he estado trabajando desde hace como 15 años. ¿Sí? Ya tiene mucho. Bueno, pero vámonos al tema que nos aqueja en estos momentos. Y es que esta es una pequeña comparación, o quiero más bien platicar sobre dos sistemas, dos consolas, que es el PlayStation 1 y el Nintendo 64. ¿Por qué hago esta comparación? Porque últimamente me bajé los emuladores y estoy jugando ambas consolas. Juegos muy atractivos. A ver, ahorita les voy a ir contando. Yo soy un gamer. Yo soy un gamer desde hace añísimos. Creo que tal vez tú todavía no sabías que era una consola cuando yo ya estaba jugando. Soy de la vieja escuela con el Atari 2600, la NES y la Super NES, Super Nintendo Entertainment System. Eh, ya no pude tener un Nintendo 64 porque la situación económica en mi familia no hacía posible tener una consola que en ese momento era pues costosa. Y me quedé sin sin una consola. Tuve que vender mi Super Nintendo para comprar mi primer coche y bueno. Posteriormente tuve mi computadora, mi primer computadora, una Pentium 3 con la que pude bajar emuladores de Sega y de Super Nintendo y fue una maravilla. Era como haberme sacado la lotería porque en un solo CD podía tener todos los juegos de Super Nintendo. Y fue algo que me encantó. Y gracias a ello pude conocer unos RPGs maravillosos como Breath of Fire, Chrono Tiger. Incluso me bajé emulador de Game Boy Advance y pude jugar Golden Sun, que es buenísimo. Y después comencé a jugar juegos para PC de primera persona como Doom Shooters se llaman. Doom, Quake, Call of Duty y me quedé maravillado. Simplemente son unos juegazos. Sí noté el salto cuántico en lo que a videojuegos se refiere, desde la Super Nintendo hasta, por ejemplo, jugar Doom 3. Y me encantó. Simplemente me encantó, pero después comenzó a hacerse un poco monótono estar jugando puros shooters y me empecé a bajar emuladores de PlayStation 2, PlayStation 1, Nintendo 64, etc. El primer emulador que bajé fue el Project 64. Y me bajé el primer juego que se me ocurrió fue The Legend of Zelda de Ocarina of Time, que muchos me lo habían recomendado porque yo amo los RPGs y muchos me lo habían recomendado. Entonces bajé de Ocarina of Time y realmente me gustó mucho. Creo que no sentí mucha diferencia de jugar un Call of Duty o un Doom a The Ocarina of Time. O sea, sí, obviamente las gráficas son de mucho menos calidad, porque The Ocarina of Time es un juego mucho más viejo. Pero realmente no sentí un cambio tan drástico. Me divertí mucho, terminé el juego. Después comencé a jugar Mario Kart 64 y no sé, bajé como 100 títulos y los 100 los jugué y los terminé. Me quedé con una muy buena impresión del Nintendo 64 y realmente me acostumbré a no tener que esperar a que se cargara el juego. Eso me gustó. Sí sentí un cambio muy drástico de la Super Nintendo al Nintendo 64. La música es muy buena, las gráficas me gustaron, en general creo que los juegos son muy buenos, creo que desquita bastante bien los 64 bits y me quedé con un buen sabor de boca en general. Extrañé los cinemas display que me parece que en PC y en PlayStation eran mucho más abundantes, pero en general me quedé con una muy buena impresión del Nintendo 64 y ahora paso a platicar un poquito sobre el PlayStation. Me bajé un emulador que se llama, ahorita se los voy a decir, se llama EPSXC y es un muy buen emulador, me ha gustado. Me descargué juegos como Mega Man, todos los Mega Man X, me bajé el Castlevania Symphony of Night y todavía apenas estoy conociendo los juegos de PlayStation. Pero lo poco que he podido ver es que las gráficas son inferiores a las de Nintendo 64. Quiero decirles que yo, cuando era joven, realmente la consola de ensueño era la PlayStation. Sí, tengo que admitir que quedó muy opacado en ese momento el Nintendo 64. Se veía con muy buenas gráficas, pero quedó opacado. En México fue líder de ventas PlayStation y yo cuando era chico, pues yo quería tener un PlayStation. Y mis amigos me empezaron a presumir un juego que se llamaba Final Fantasy VIII, que cuando lo jugué, porque me lo prestaron el primer disco para PC, se me hizo una maravilla total, una obra de arte.
Eh, Siempre he pensado que Chrono Tiger es el rey de los RPGs, pero jugué Final Fantasy VIII y me gustó mucho. También me bajé en este emulador de PlayStation, me bajé el Final Fantasy VII, que todo mundo me habla maravillas del Final Fantasy VII. Quiero decir que no me ha gustado tanto, no me parece tan bueno, de hecho no me enganchó. Sigo en el primer disco porque estoy jugando otros juegos, pero no me gustó tanto. No lo sé. Y no se trata de que... Ya también jugué el Final Fantasy X y lo acabé y me encantó. No me gusta y no es porque me haya regresado de jugar Final Fantasy X a pasarme de repente al 7, que obviamente va a tener gráficas de menor calidad. Porque, por ejemplo, el Chrono Tiger tiene gráficas mucho peores, me refiero a menos avanzadas, y me gustó más. Entonces no me ha gustado tanto los juegos de PlayStation. Siento, me figuro, no sé, ustedes que me digan, siento que es como un Super Nintendo evolucionado. No siento que tenga realmente gráficas tan buenas. Siguen siendo juegos todavía muy menos elaborados comparados a los de Nintendo 64. Eh, Lo que sí es que Nintendo 64 no incluyó muchas voces o cinemas display, y en cambio en el PlayStation encuentro mucho audio grabado, o sea, muchas voces y diálogos, y también muchos cinemas display. Eso sí me encantó. Pero en cuanto a gráficas, no se me hace mucho más avanzado que el Nintendo 64. Y evidentemente es porque el PlayStation tiene 32 bits, no tiene 64. Pero me he estado divirtiendo. Creo que jugar Nintendo 64 es una cosa y jugar PlayStation es otra cosa. Eh, bueno, si por ahí me pueden recomendar más juegos de PlayStation 1, sería genial. Porque, como les digo, yo no viví, no tuve esas consolas y no supe muy bien cuáles eran los mejores videojuegos. Pero de momento me descargué los Mega Man X, el Rayman, que también me ha gustado mucho, es de aventuras y es muy bueno. También el Castlevania y los RPGs que he bajado es el Final Fantasy 7, 8 y 9. Pero si por ahí sabes de más juegos que me puedas recomendar de PlayStation 1, sería maravilloso porque apenas estoy descargando juegos de la PlayStation 1. Y bueno, esto sería todo, chicos. Les mando un gran abrazo a todos los gamers que me estén viendo. Yo soy Alfredo Mata y que estén muy bien.